El libro del Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el último libro de la Torá, y es el libro que quiero compartir con ustedes en esta breve presentación. Es el libro que nuestro Señor Jesucristo cita cuando responde al demonio en las tentaciones del desierto. Cuando Jesús responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una citación de Deuteronomio 8. Y en la segunda tentación, cuando nuestro Señor responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, también dice que se refiere al libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y en la tercera tentación, cuando responde, aléjate, Satanás, que está escrito, se refiere a que está escrito en Deuteronomio 6, versículo 13, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Si este libro nuestro Señor lo conocía también y lo usaba para defenderse de las tentaciones y los engaños del demonio, vale la pena que también nosotros lo conozcamos y sepamos por qué nuestro Señor le tenía tanto aprecio a este libro, que incluso cuando el maestro de la ley le pregunta ¿cuál es el precepto más importante en la ley? Nuestro Señor Jesús le responde, también con una cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué maravilla que nuestro Señor tome frases tan importantes de este libro del Deuteronomio. ¿Qué le da tanta importancia a este libro? Que fue presentado en el desierto del Sinaí, allí donde Moisés guió al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. En este ambiente desértico, solo, en este ambiente de dificultades y asperezas. En este ambiente es donde se nos presenta este libro, justo antes de que el pueblo vaya a entrar a la tierra prometida. Moisés les dirige estas últimas palabras. Podemos imaginarnos las perspectivas inmensas de ese desierto tan arenoso. Ahí podemos imaginarnos a Moisés hablando al pueblo las palabras del libro del Deuteronomio, que en hebreo su nombre no es Deuteronomio, este es un nombre griego. El nombre hebreo es Devarim, que significa palabras y se refiere a las palabras que Moisés dirigió al pueblo. Pero ¿por qué en hebreo tiene un nombre y en griego otro y en español también? Porque en el versículo 18 del capítulo 17 dice, cuando suba al trono se hará escribir en un libro una copia de esta ley. Lo dice refiriéndose a una ley para los reyes. El rey, subiendo al trono, tendrá que escribir una copia de esta ley. Eso en hebreo se dice Mishneh Torah, que se puede traducir copia de esta ley o segunda ley. Por eso el traductor griego escribió segunda ley, que en griego se dice Deuteronomio. San Jerónimo, cuando tradujo la Biblia al latín, a la Vulgata, siguió este mismo nombre, le dio este nombre al libro, Deuteronomio, de ahí que en el canon católico haya tomado el nombre de Deuteronomio, pero en el canon hebreo lleva el nombre de Devarim, palabras, las palabras que Moisés dirigió al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y este libro tiene en su centro varios capítulos dedicados a las leyes que Moisés le pide al pueblo que cumplan cuando entrarán a la tierra prometida. Este digamos que es el centro del libro, son leyes. De hecho, podemos ver que así lo llama también el mismo libro. Dice que el rey tenga una copia de estas leyes, de esta Torá. Y estas leyes están afiancadas por dos discursos. Los capítulos introductorios, el capítulo 1 al 11, son los discursos iniciales de Moisés y también los capítulos finales son discursos de Moisés. Vamos a ver más de cerca estos discursos. En la primera parte del libro encontramos el discurso inicial de Moisés, donde recuerda la rebelión de Israel contra Dios. Recuerda varias etapas del camino
donde el pueblo se rebeló contra Dios, pero Dios seguía ayudando al pueblo. En los capítulos 4 al 11, Moisés hace una larga exhortación a ser fieles a la alianza. Y en el centro de este discurso encontramos el famoso Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Este es, según la respuesta de nuestro Señor Jesucristo al maestro de la ley, es el mandamiento más importante. Después seguirá también otro mandamiento del libro del Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí, en el libro del Deuteronomio, encontramos este mandamiento más importante, que viene introducido de una manera muy solemne con el Shema, que en hebreo significa escucha. Shema Israel, escucha Israel. Esta oración es una de las más bellas de la tradición judía, que los judíos escribían en todas partes, en sus puertas, en sus vestiduras. El Shema es una llamada de atención no solo a escuchar, sino también a obedecer y amar. Escucha y ama. Estos son los dos verbos imperativos que encontramos en el centro de esta exhortación. Escucha y ama. Escucha y ama. Podemos profundizar tanto sobre el sentido de estos dos verbos imperativos que son el centro de la ley. Escuchar, que no solamente es un acto auditivo del oído, sino también un responder. En hebreo, el verbo shema no es solo la escucha auditiva, sino también de alguna manera contiene la respuesta, la obediencia y el amor que implica todas las dimensiones de la persona, su corazón, su alma y sus fuerzas, su mente. Vamos a continuar con la exposición de los capítulos centrales del libro del Deuteronomio. Encontramos a partir del capítulo 12 la presentación de muchas leyes sobre el culto, entre ellas la ley de dar el diezmo para el templo y también el diezmo a los pobres. Encontramos leyes sobre las autoridades. Las autoridades también están sometidas a la ley y a los profetas. Los ancianos, los sacerdotes y los reyes no son la máxima autoridad. Por encima de ellos está la ley y los profetas. En los capítulos 19 al 26 encontramos también muchas leyes sobre la familia, el matrimonio, el trabajo, la justicia social, la protección de las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los inmigrantes. Son muchas estas leyes, probablemente no las entendamos con la mentalidad de hoy. Hay que saber que son leyes de hace miles de años. Tienen algunos parecidos con las leyes de las culturas que rodeaban a Israel, de los sirios. Bueno, hay muchos códigos de leyes antiguas que se pueden comparar con estas leyes del Deuteronomio, pero podemos ver en ellas una atención a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Podemos ver una atención a la presencia de Dios en medio del pueblo. En la última parte del libro del Deuteronomio, los capítulos 27 al 34, Moisés da sus últimos discursos y sus advertencias al pueblo. En ellas encontramos constantemente, a lo largo de todo el libro, también en la primera parte, la frase no temas al entrar al pueblo, al tirá. Esta frase en hebreo se repite mucho y también en la última parte lo repite Moisés, no temas. Y también otro imperativo al negativo, no olvides todo lo que el Señor ha hecho por ti. Cuando entres a la tierra prometida, no olvides, no temas y no olvides. Estos son dos temas de todos los discursos de Moisés, pero ustedes podrán descubrir muchos otros en su lectura. En el capítulo 32 encontramos ese cántico bellísimo de Moisés que también la liturgia de las horas nos propone con frecuencia meditarlo. Vale la pena leerlo completo, leer el capítulo completo y meditar cómo Moisés hace este canto bellísimo. Es un poema de Moisés, su último poema, y después sigue la bendición a Israel, bendice a cada una de las tribus con una bendición especial. Y el libro culmina con la muerte de Moisés, que no entra a la tierra prometida, pero sí la ve. Al menos la puede ver, y esta es su alegría, su esperanza, que no entra en la tierra prometida, pero le encomienda a Josué
esa misión de introducir al pueblo en la tierra prometida. Vamos a detenernos un momento en una de las exhortaciones del capítulo 30, que es típica de este libro. El libro del Deuteronomio presenta una bifurcación de caminos para tener que elegir una de las dos opciones. Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, amando al Señor tu Dios, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá. Si tu corazón se aparta y no obedeces, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio. Esta es una exhortación típica que se repite de muchas maneras a lo largo del libro del Deuteronomio, y que después a lo largo de las narraciones de otros libros bíblicos se retomará esta bifurcación en la elección que Moisés pone al pueblo de parte de Dios. La elección entre la vida y el bien, la muerte y el mal, es uno de los temas conductores del libro del Deuteronomio. Este libro del Deuteronomio gozaba de una enorme popularidad en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera presentarles esta tabla de los rollos que se encontraron en las cuevas del desierto de Judea en el año 1947. Saben que varios beduinos encontraron unos rollos antiguos que resultaron ser algunos tan antiguos como de 2000 años, 2200 años incluso. De hecho, uno de los rollos más antiguos que se encontró en la cueva 4 de Qumran es del libro del Deuteronomio y tiene más de 200, bueno, algunos calculan entre 200 y 250 años antes de Cristo. Es la datación que le dan a uno de los rollos del Deuteronomio que se encontró en la cueva 4. Pero fíjense que aquí podemos ver que el libro del Deuteronomio es el que más copias tiene en las cuevas del desierto de Judea. Se encontraron 29 copias o rollos o papiros del libro del Deuteronomio. De la Torá son los rollos más numerosos. En el libro del Génesis se encontraron 19, del Éxodo 17. Ciertamente los más numerosos de todos son los Salmos, que se encontraron 39 rollos de los Salmos. Pero también del profeta Isaías, 22 rollos. Y bueno, de este libro del Deuteronomio vemos que tenía una gran popularidad porque hay tantas copias de este libro. Ya lo vimos que nuestro Señor lo cita con frecuencia, seguramente era un libro muy leído. Aquí quiero mostrarles una fotografía de uno de los fragmentos que se encontró en la cueva 1 de Qumran del libro del Deuteronomio. Es un fragmento de Deuteronomio capítulo 30 y 29. Si hacemos un acercamiento, pueden apreciar dos palabras hebreas, Moshe y Adonai. Es el tetragrama santo el que tenemos ahí, las 4 letras que representan el nombre divino, el nombre de Dios, y las 3 letras que ven del otro lado representan el nombre de Moisés. Bueno, esto solo es un pequeño tesoro del encuentro de ese maravilloso libro del Deuteronomio que nos presenta precisamente el mensaje de Dios a través de Moisés. Ojalá que la lectura de este libro les traiga una grande consolación espiritual y que pueda enriquecer su obediencia a Dios en la escucha amorosa de su bendita palabra.